Alcemos nuestra mirada y veamos un nuevo horizonte. Es tiempo de volver a la palabra, de buscar con sinceridad, de renovar nuestra fe y entender el corazón de Dios, y recordar las promesas que aún siguen vivas. Un tiempo con Dios. Bienvenidos a Cielo Abierto. A Cielo Abierto le damos la bienvenida y nuestra gratitud también este fin de semana. Hemos llegado ya a 199 suscriptores, pero estamos también esperando que ese 75% de personas que nos están escuchando y acompañando en la señal de A Cielo Abierto puedan suscribirse y también marcar la manito, darle ahí en la manito para que esté también usted comprometida con este servicio que estamos aportando desde A Cielo Abierto en este desarrollo del panorama bíblico de principio a fin. Estamos agradecidos a ese 50% de personas que están en Perú ya suscritas, pero también estamos animando para que ese 50% que están a lo largo de la extensión de Estados Unidos, México, Chile, Ecuador y otros países también puedan suscribirse para acompañar entonces la señal de A Cielo Abierto y puedan recibir todo material que estamos desarrollando. Además, también les animo para que acompañen en oraciones, porque nuestra visión es desarrollar una institución académica de investigación que pueda desarrollar una sintaxis, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, desarrollando lo que Jesús dijo: Moisés y los profetas hablan de mí. Bien, hay mucho entonces contenido en el Antiguo Testamento acerca de lo que Dios habló, Dios dijo desde el principio por el Espíritu Santo a través de los patriarcas, los profetas, a lo largo de los reyes y la historia del Antiguo Testamento acerca de Jesús. De modo que oremos para que también podamos desarrollar otras actividades aquí a Cielo Abierto. Hemos llegado al capítulo 21 del libro de Génesis y estamos ahora entonces ya contemplando las batallas, las luchas que ha tenido hasta ahora Abraham. Y en el capítulo 21 se da la secuencia ya donde Dios le cumple la promesa a Abraham, que ya le había dado juramento con verbo perfecto de tener un hijo. Dice así el capítulo 21, versículo 1 del libro de Génesis. Visitó Yahvé, Jehová, a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara como había hablado. Dios como había hablado, como había jurado, como había hablado con verbo perfecto, entonces Dios hizo con Sara, y entonces Sara, ella alumbró. Dice el versículo 2, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Es interesante porque Abraham tenía otro hijo, ¿verdad?, con la sierva llamada Agar, que se llamaba Ismael. Pero aquí la Escritura está puntualizando que es al hijo que Sara le dio a Abraham, es a quien le puso por nombre Isaac. Y el versículo 4 dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Ahora Abraham tenía 100 años. Habían pasado 25 años desde que Abraham salió de vivir con Taré su padre cuando murió en Harán. De modo que a los 75 años salió. 10 años después él está también una vez más recibiendo promesa, y ahora ha llegado ya a la edad de 99 años y 100 años cuando nace su hijo, y ahora está él ya con el hijo que Dios le había prometido. Muchos caminos han pasado, pero Abraham todavía está formando, desarrollando lo que Dios espera en él. Dice el versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo, o se alegrará conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de tener un hijo y había de amamantar a un hijo? Pues le ha hecho Dios a ella madre en su vejez, es lo que está diciendo, y ella está muy contenta, y cualquiera dice que oiga esto también se alegrará conmigo. Abraham
está pasando por momentos especiales, momentos difíciles acerca de su propia existencia. Abraham lo que tiene en sí mismo es que él es un hombre que hasta aquí él no tenía descendencia. Y morir sin descendencia, morir sin un hijo de su esposa, para él era de mucho temor, porque su nombre, su memoria, ¿verdad? La memoria de su familia iba a quedar en el olvido. Él no tenía temor a las riquezas, él había, desde que salió, dejado su tierra y parentela, y era un hombre riquísimo, él dominaba muy bien el hecho de que él vivía con la mano alzada a Dios en cuanto a las riquezas. Él no vivía en pobrezas, de modo que para él era bastante, diríamos, natural poder en agradecimiento a Dios darle los diezmos y las ofrendas de todo. Abraham no tenía miedo de nada en cuanto a la subsistencia. Había puesto su mano en cuanto a los recursos bajo la mano de Dios. Él era un hombre que creía en Dios, que creía en las promesas de Dios, y también era un hombre que pensaba que Dios era fiel, así como Sara también, en cuanto a las promesas que él estaba haciendo. Abraham caminó 25 años como extranjero hasta aquí, desde que salió de Harán. Fue a Canaán, estuvo en Egipto, volvió a Canaán, estuvo en Beerseba, estuvo andando como extranjero. Él tenía muchos recursos, tenía mucha plata para poder comprar una tierra. Él podía también tener con toda la cantidad de siervos que estaban armados como para ir a la guerra, 318 siervos, él podía combatir y tomar posesión de alguna tierra. Pero él no tiene temor entonces a esto y está esperando que Dios le responda. ¿Cuál era el único temor que tenía Abraham? No tenía temor a la pobreza, porque él declaraba en realidad más bien su agradecimiento a Dios y vivía suspendido en la mano de Dios. No tenía temor a no tener tierra. Él pudo tener tierra comprando o peleando, pero él puso y alzó su mano a Dios, que le dijo: yo te voy a dar tierra, sal de tu parentela, sal de donde estás viviendo con tus padres y ponte en mis manos en cuanto a tierra. Abraham es un hombre que ha equilibrado su fe en Dios en cuanto a sus riquezas y en cuanto a la tierra, pero en cuanto a la vida, Abraham estaba todavía temeroso de no morir él sin tener descendencia. De modo que Abraham ha puesto también en ese temor que tenía a la muerte, en ese temor a morir sin descendencia, él ha puesto en peligro a Sara. Y de modo que cuando tenía 75 años, él estaba engañando a Faraón, ¿verdad? Diciendo que Sara era su hermana para que él no tuviera oportunidad de matar a Abraham para tomar a Sara como su mujer. Y entonces para él, bueno, tener familia, tener hijos o mantenerse en vida, también estaba Sara en peligro. Él estaba protegiéndose a sí mismo y había puesto a Sara en peligro. Pero han pasado ya 24 años y ahora está ante el rey Abimelech en Gerar. Ya falta un año para que Dios le dé la provisión del hijo. Y Abraham una vez más sigue con temor a la muerte, sigue pensando que él va a morir sin hijo. Y una vez más a los 99 años le miente a Abimelech, el rey de Gerar, y le dice que Sara también es su hermano. De modo que Dios tiene que actuar, de modo que Dios tiene que ver, ¿no es cierto?, cómo acompañar a este hombre que está formándose y desarrollándose. Y ahora aquí tiene un hijo ya. Ese temor de morir sin hijos, entonces ahora ya está delante de él. Pero sabes, antes de que Abraham tenga un hijo, Dios le enseñó a Abraham de que él tenía que ser un profeta, él tenía que declarar la vida para Abimelech. Abimelech había, por haber tomado a Sara, por la mentira de Abraham, estamos en el capítulo 20, ¿verdad? Al final lo que hemos visto el día de ayer, lo que hemos visto estos días, que Abimelech había tomado entonces a Sara para ser su mujer, pero Dios intervino. De modo que aún a los 99 años, Abraham estaba poniendo en peligro la vida de Sara por cuidar su vida a él. Y entonces Dios le dice a Abraham: Abraham, tú eres profeta ahora. Dios pudo sanar a Abimelech de la esterilidad que entró en su familia
y en toda su casa de Abimelech le entró la esterilidad. Pero ahora Dios pone en boca de Abraham el profetizar, el declarar, entonces, para que en su oración Abimelech vuelva a tener vida en el vientre de su esposa, vida en sus hijos, en sus descendientes. De modo que Abraham ahora está enrumbado, guiado por Dios para declarar vida en el vientre de aquellos que no tienen, ¿verdad? Ahora, en el caso de Abimelech, propiedad para procrear y tener hijos. De modo que en el capítulo 20, en el versículo 17, dice: entonces Abraham oró a Dios y sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado la matriz de toda la casa de Abimelech. Abraham en esta oración declara entonces también que Dios provee vida a través del vientre que había cerrado su matriz. Y en el caso de Sara, este era el punto: la matriz de Sara estaba cerrada. Pero luego de profetizar, luego de hablar, luego de declarar a Abraham lo que tanto temía él, morir sin hijos, ahora recién entonces Dios hace que pueda Sara concebir. Esto es importantísimo para poder equilibrar también en nuestras vidas. Hay muchas cosas que vivimos en temor. Hay muchas cosas que nos traen al temor: la salud, las finanzas, los hijos, la descendencia, ¿verdad? Pero mientras nosotros vivamos sin declarar, nos declaremos en pobreza y en miedo, nos declaremos siempre, ¿verdad?, estar bajo oscuridad, bajo tinieblas, o como si Dios nos hubiese olvidado. Decimos creer en Dios, pero declaramos como si Dios no nos escuchase, como si Dios no nos acompañase. Decimos que Jesucristo está en medio nuestro y Él nos acompaña, pero vivimos cansados, vivimos extasiados, ¿no es cierto?, en la oscuridad, vivimos en profundidad de tinieblas, en realidad declarando que lo que Dios en verdad es y lo que Dios promete no está llegando a nosotros. Y aquí Abraham, en su temor a la vida, él tiene ahora que profetizar, sobre Abimelech para que entonces la casa de Abimelech reciba la matriz, ¿no es cierto?, de sus mujeres, la oportunidad de ser sanados y puedan llegar a tener hijos. Ahora entonces Abraham está conociendo a los 25 años después de haber salido, ya tiene 100 años, a los 75 años salió de la tierra de Harán, de la tierra de su padre. A los 25 años de caminar, él está ahora olvidando los temores, las angustias que tenía acerca de morir sin hijos. Pero no te olvides, Abraham llega a tener un hijo de parte de Sara después de profetizar sanidad sobre el vientre de la casa de Abimelech. Esto es importante para todos nosotros. No solo es deseo, no solo es imaginación, sino que con la boca también tenemos que abrir el cielo para nosotros. El cielo está abierto, pero nuestra boca no tiene que cerrar lo que el cielo ha abierto para nosotros. Lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí, lo que Dios ha dispuesto para nosotros, que nuestra boca no entre en engaño, en cerrojo, que profeticemos vida, que profeticemos sanidad. Entonces, no olvides esta frase que se escribe en la historia de Abraham. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que debe decretar, profetizar. Es la frase más correcta, es lo que debemos profetizar en todo espacio de nuestra vida, en el espacio de la salud, en el espacio de las finanzas, en el espacio de los objetivos que tenemos hacia adelante y en las cosas que Dios se ha propuesto hacer contigo, con tu familia. Profetiza entonces que para Dios no hay nada imposible. No te sientas cansado, no te sientas austero, siéntete valioso y siéntete inundado de toda esa gracia del cielo. Y Abraham está caminando, tiene 100 años, pero está con la mano alzada a Dios y está esperando también ahora el ser conducido, el ser llevado. Es hermoso Dios cuando Él hace dentro del temario de la revelación que hasta Abraham se ha dado, una conducta de ir guiando, direccionando verbalmente a cada individuo, a cada persona. Una característica personal de parte de Dios tiene que ver con dirigir a aquellos que están en representación de primogenitura.
por ejemplo, hacia una locación de destino que Dios va ofreciendo, ¿verdad? Entonces a Caín Dios le ofreció que él vuelva entonces al paraíso, que vuelva a la puerta al cual sus padres habían sido echados, a la puerta del oriente. Pero Caín sale en sentido contrario, pero Dios lo está direccionando, diciendo: Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y esto está interesante desarrollándose. Además también a Noé le direcciona a subir al arca de Noé. Le dice en el capítulo 7, en el versículo 1, Noé, sube al arca. Y a Abraham le dice: marcha a la tierra que te voy a mostrar, en el capítulo 12, versículo 1. A Isaac le dice: no desciendas de Egipto, mantente, ¿no es cierto?, viviendo en la tierra de Canaán, en la tierra que Dios le ha dado en herencia a su padre, en promesa, capítulo 26 del Génesis, versículo 2. Y a Jacob, el nieto de Abraham, también le dice que él debe retornar a la parentela de sus padres, a la tierra que Dios le va a dar, porque seguía estando en promesa todavía la tierra prometida. Es interesante que el desarrollo de todo lo que Dios va a consolidar no se consolida con Isaac, no se consolida con Jacob el nieto, sino que ya los descendientes de Jacob, las 12 tribus, después de 400 años, van a consolidar la promesa que Dios le ha dado a Abraham. De modo que no tengas miedo, no tengas temor. Todo cuanto Dios ha prometido, todo cuanto Dios ha establecido que es tuyo y es para ti, y todo lo que Dios quiere hacer contigo es posible. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no es nada imposible. Le dijo Moisés a Dios: yo no sé hablar, no puedo ir donde Faraón, no puedo ir. Y entonces Dios le dice: ¿acaso yo no he dado la lengua a los hombres? ¿Acaso yo no hago posible esto, verdad? Es importante. No dejes entonces la oportunidad de que Dios te use, tu circunstancia, el momento que estás viviendo. La circunstancia que vivió Abraham fue una circunstancia de modo que en medio de todo esto Dios quería revelarse, Dios quería manifestarse, Dios quería construir una familia para él. Recuerda que después de Noé, toda la gente se hizo de naciones, se hizo de pueblos y de tierras, se repartieron la tierra, Dios confundió la lengua, pero no había una familia dirigida hacia Dios. Y Dios está detrás de lo que le falta a Abraham, lo que él no tiene, lo que él desea tener, pero tiene temor a morir sin hijos, a morir y no tener descendencia. Dios atrayendo a Abraham hacia él, Dios usando esta expresión, ¿verdad?, de temor y de angustia en Abraham. Dios usa esta circunstancia para glorificarse. Dios usa esta circunstancia para traer gracia a la tierra. Y Abraham tiene que caminar conforme a Dios y tiene que aprender a andar conforme a Dios. Y aquí está Abraham ahora recibiendo la promesa de tener un hijo. Pero aún Abraham va a ser probado. Aún Abraham está construyendo. Aún no han llegado los 40 años, ¿verdad?, de establecerse como una familia, como una nación. Aún está aquí recibiendo el hijo y ahora tiene que criarlo. Y lo primero que hace Abraham, dice que a los 8 días lo circuncidó. Es decir, selló el pacto que él había sellado, ¿verdad?, con Dios. Sus descendientes deben tener una señal en la carne. Él se circuncidó a Ismael y circuncidó a todos los siervos de su casa. Y ahora ha nacido Isaac. Sara está de 100 años, también ya anciana, 99 años. De modo que ella está también alegre ahora, porque dice la Biblia que al tiempo que Dios le dio, para que la promesa se cumpla, ella al tiempo que Dios le dio, el niño nació. Y de modo que aquí tenemos ahora a un Abraham creciendo y desarrollando una experiencia nueva delante de Dios. Sus temores acerca de la vida, de morir y no tener descendientes. Su temor que le ha llevado también a negar a su esposa, ¿verdad? Y le ha dicho que es mi hermana, para que él no muera y entonces se desaparezca su nombre, su apellido de la tierra. Todos esos temores ahora están en su corazón, están siendo llevados y guiados por Dios para ser perfeccionados, para desarrollar a través de él una bendición que sea bendición a todas las familias de la tierra. En la angustia de Abraham, en el temor de Abraham,
se sembró la verdad de Dios, se sembró la gracia de Dios, se sembró las acciones y las obras y las misericordias de Dios hacia la humanidad. De modo que mira que en tus debilidades Dios se va a perfeccionar. En nuestras debilidades Dios se perfecciona. De modo que cuanto no tengas hoy, cuanto los temores te están cubriendo, ¿verdad? Deudas, juicios, enfermedades, angustias, el futuro de tus hijos, tu propia salud, tu propio futuro. ¿Sabes? Dios quiere glorificarse, pero Él quiere usar tu circunstancia para Él que tenga en ti un instrumento de bendición y de gracia. Él quiere usar tu tiempo, tu momento. ¿Sabes? Cuando Dios te escoge, cuando Dios busca a través de ti bendecir a otros, el mundo no te va a acompañar, el mundo no te va a reconocer, porque vas a ser un peligro para Satanás, porque Dios te ha escogido, porque Dios te está llamando, porque Dios te está separando para Él. Abraham caminaba en la tierra y no tenía tierra, 25 años con plata y dinero y riquezas y no tenía posesión. Mira, es así cuando Dios te llama, porque te llama para perfeccionarte, te llama para hacer su voluntad. Te ha llamado y nos ha llamado y está convocando a todo hombre y a toda mujer y a toda familia para que su reino se establezca aquí en la tierra. Hombres que profesen, hombres que sean profetas y digan: Padre nuestro que estás en el cielo, que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús, así en el cielo como en la tierra. Padre, que tu nombre sea santificado. Y esto está propuesto en mi vida, que en tu vida, que en nuestra vida el nombre de Dios sea santificado y que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿verdad? Esto es entonces lo que Dios espera, mover en ti, en tu corazón. No olvides, no tengas temor de las circunstancias. Teme a Dios y deja que Dios tome control de todo. No tengas temor de caminar 25 años en esta oscuridad y en esta lucha que Abraham caminó. Él llegó a tener un hijo, pero aún todavía tiene que seguir desarrollando el poner su vida en las manos de Dios. De modo que aquí tenemos una experiencia hermosa en el capítulo 21. Abraham dice, entonces recibió al niño y a los 8 días lo circuncidó, tal como había entonces acordado Abraham, como Dios le había mandado, él hizo así. Y era Abraham de 100 años, que dice que habían pasado 25 años. Y Abraham ahora ya no tiene temor acerca de tener un descendiente de su esposa. Ahora hay otros temores, otras cosas que él tiene que aprender y desarrollar. Y esto lo iremos viendo a partir de la próxima semana. ¿Sabes? No olvides, Dios está contigo, Dios está con nosotros. ¿Sabes que el nombre de Jesús es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? ¿Sabes? Emmanuel está contigo. ¿Sabes? El cielo ha descendido. El cielo está abierto para tu vida. Todos tus temores y tus angustias traerás al Señor. Y aprende lo que Dios le enseñó a Abraham. Profetiza entonces para que haya sanidad en la casa de Abimelech. Pero sabes, profetiza entonces que la sanidad también está en tu casa, que no tendrás más deudas, que no tendrás más problemas. Profetiza sobre tus hijos y sobre tus nietos, aún los que no han nacido. Profetiza por ellos para que reciban la bendición que tú estás sembrando en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te dé toda la victoria en las cosas que estás ahora luchando, pero pon en el nombre de Dios las cosas que están enfrentando tu vida, tus temores, tus angustias, en el nombre de Jesús, que el Señor te dé la salida y la entrada, cuidando de ti con sus ángeles y con sus guardas. Que Dios te bendiga. Amén. El mundo a veces parece estar en una profunda oscuridad. La Biblia llama a esta oscuridad pecado y sombra de muerte. Sin embargo, Dios no nos abandonó en esta oscuridad. Desde hace mucho tiempo, prometió una gran luz que vencería la oscuridad. La luz de Cristo es como un faro en nuestra vida. Ilumina nuestro camino, nos permite conocer el verdadero rostro de Dios, expulsa la oscuridad que hay en nosotros y nos da verdadera libertad y vida. ¿Está tu vida en la oscuridad en este momento? Mira hacia la luz de Cristo. Esa luz nunca se desvanece y nos guía al reino de la vida eterna.